Vamos a dar inicio a esta audiencia hoy, martes 9 de julio del 2024, 9:32 de la mañana, a través del sistema Google Meet. Esta audiencia virtual, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema, a cargo del juez Chiclay Soria, llevará a cabo la audiencia pública virtual de comparecencia con restricciones y caución solicitada por la Segunda Fiscalía Suprema en el proceso seguido contra don Alberto Orlando Rosell Alvarado por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito en agravio del Estado. Ello en el expediente 26-2024-1. Esta audiencia además está siendo registrada en audio y video. Vamos a acreditar a los asistentes. Señor fiscal. Buenos días, señor magistrado. Buenos días, doctor Rosell. Buenos días a todos los presentes. Luis Felipe Zapata González, fiscal adjunto supremo de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria, especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos, con domicilio procesal en la avenida Bancay, cuadra 5, piso 8, oficina 836, Cercado de Lima, y casilla electrónica SINOE 106255. Muchas gracias. Gracias, doctor. Por la defensa pública. Señor magistrado, muy buenos días con todos presentes. En mi calidad de defensor público de la Dirección Distrital de Lima Centro, asumiendo la defensa necesaria, en este caso el procesado, abogado Marco Dino Romero Aliaga, con registro de colegiatura del Colegio de Abogados de Junín, 5134, domicilio procesal, Girón Carabaya, número 831, Cercado de Lima, oficina 402, correo electrónico, abojromero@email.com, teléfono de contacto celular 989-079-768, casilla electrónica SINOE 107842. Que se tenga proyectado, señor magistrado. Muchas gracias. Gracias a usted. Por la defensa del señor Rosell. Su micro, por favor. Ahora sí. Buenos días, señor juez supremo. Buenos días, señor fiscal supremo. Buenos días, señor representante de la defensa pública. Alberto Orlando Rosell Alvarado, con registro CAL 11.116 y con los datos ya consignados en autos. Gracias. ¿Usted va a ser su abogado? Voy a ejercer mi autodefensa, doctor, y está como interconsulta el doctor José Palomino Manchego. Correcto. Que se acredite el doctor Palomino. Buen día, señor juez supremo. Buen día, señor presidente del Ministerio Público. José Palomino Manchego, registro CAL 1970. Gracias, doctor Palomino. No hay escritos que se hayan presentado antes de esta audiencia. Gracias, doctor Romero, por asistir a la misma. El señor Rosell va a ejercer su autodefensa con interconsulta del doctor Palomino Manchego. Gracias, señor magistrado. A dispensas. Retirarse si considera. Buenos días. Señor fiscal, ¿cuánto tiempo necesita para presentar su requerimiento? 12 minutos aproximadamente, señor magistrado. Ok, tiene el uso de la palabra. Puede comenzar. Gracias. Señor juez, disculpe usted. Dígame, doctor. Yo el día viernes he presentado un escrito adjuntando documentos para mejor resolver esta audiencia. A ver, un minuto. Voy a chequear en este momento. Doctor, disculpe, sí se ha presentado ese escrito, pero ya se corrió traslado a la fiscalía, doctor, por resolución. Ah, correcto. Sí, me dicen que ya le corrieron traslado a la fiscalía. ¿Usted lo recibió, doctor Zapata? Sí, doctor. Ya. Tenemos conocimiento. ¿Son documentos vinculados a sus arraigos o a su sustentar su posición, señor Rosell? Así es, señor juez. Correcto. Entonces ahora, al momento que le toca a usted hacer sus argumentos, los puede mencionar con total libertad. Gracias. Ok. Gracias. Puede comenzar, doctor Zapata. Gracias. Este Ministerio Público, en mérito a lo dispuesto en el artículo 159 de la Constitución Política del Estado y de conformidad con lo establecido en los artículos 286 y 288 del Código Procesal Penal, concordante con los artículos 11 y 94 literal
94.2 del decreto legislativo 052, Ley Orgánica del Ministerio Público, formula requerimiento de medida de coerción personal, esto es comparecencia con restricciones, en contra del investigado Alberto Orlando Rosell Alvarado, en su actuación como fiscal del Ministerio Público, por ser presunto autor del delito contra la administración pública, delitos cometidos por funcionarios públicos, esto es enriquecimiento ilícito agravado. Con la finalidad, señor juez, de que su judicatura dentro de la investigación preparatoria instaurada y aprobada por su despacho imponga las siguientes medidas. Comparecencia con restricciones en cuanto al específico de no ausentarse de la provincia en que reside sin autorización del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria y de presentarse a la autoridad judicial el primer día hábil de cada mes para justificar sus actividades y cuando sea requerido para cualquier otra actuación del proceso. Asimismo, una caución de hasta 30,000 soles, la cual deberá ser cubierta en efectivo y ser depositada en el Banco de la Nación a los 3 días hábiles de habérsele notificado con la resolución judicial consentida o firme que ampare el presente requerimiento fiscal. Los hechos investigados e imputación concreta. Los hechos objeto de investigación en la presente carpeta fiscal tiene como antecedentes el caso 280-2019, que fuera tramitada inicialmente en la primera Fiscalía Suprema transitoria especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos. Luego pasó a ser la carpeta fiscal 104-2019, tramitada ante esta Fiscalía Suprema. Es así que la primera Fiscalía Suprema transitoria, con motivo de una autorización judicial de medidas limitativas, esto es detención preliminar, allanamiento, registro personal y registro personal y domiciliario, así con deserraje y otros, ejecutó con fecha 26 de noviembre de 2019 la diligencia de allanamiento en el despacho de la Tercera Fiscalía Superior Penal de Lima Norte, a cargo del entonces el señor doctor Rosell Alvarado Alberto Orlando, donde se halló la suma de $71,260 americanos y 25,610 nuevos soles. Ahora, conforme al acta de allanamiento, registro, incautación y lacrado de documentos del despacho efectuados en el despacho de la Fiscalía Superior antes mencionada, se dejó constancia que en el interior de los cajones del lado izquierdo de su escritorio, ubicado en el centro de su despacho, el hallazgo de dichas sumas de dinero, distribuidas en diferentes sobres manilas, color amarillo y otras cantidades envueltas en papel bond, con diferentes anotaciones a manuscrito de cifras y referencia de movimientos que realizó sobre dicho dinero, tal como se detalla en el cuadro que ha sido señalado en nuestro requerimiento. Y muy brevemente paso a exponerlo. En el hallazgo 9 se hallaron 6 paquetes conteniendo diversas sumas de dinero de moneda en dólares. En el hallazgo 10 se encontraron 11 igualmente grandes cantidades de dinero en dólares, y en el hallazgo 11 se encontró igualmente dineros en la denominación de soles. Total en dólares se encontró $71,260 y 25,610 nuevos soles. Siendo ello así, en mérito a la noticia criminal, Fiscalía de la Nación recabó información registral de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, de lo que se verificó que el señor Alberto Orlando Rosell Alvarado registró la adquisición, entre otros, de 4 vehículos conforme a las partidas registrales ahí mencionadas. Entre ellos mencionamos a un Toyota Yaris de placa D9T-266, otro Toyota Yaris de placa COB-338, un Volkswagen de placa DG3-685 y un Hyundai Elantra de placa AL064. Todos ellos adquiridos en sociedad conyugal con la señora Carmen Mirta Obando Zavala. Asimismo, se recabó del portal web de la Contraloría General de la República las declaraciones juradas de ingresos y bienes y rentas del señor Alberto Orlando Rosell Alvarado durante el periodo presupuestal de los años 2008 al 2017, en que ocupó el cargo de fiscal superior titular del Distrito Fiscal de Lima Norte. Conforme a las declaraciones juradas de Alberto Orlando Rosell Alvarado, registró en el año 2019 un incremento de los bienes que integran su patrimonio,
respecto al año anterior en la suma de 124.000 soles, pese a que sus ingresos solo aumentaron en 66.060.72 soles. De la misma forma, se verificó un incremento en este rubro en el año 2015 en relación al año 2013 en la suma de 60.000 soles, pese a que igualmente sus ingresos solo incrementaron en la suma de 78.824 soles. De otro lado, con respecto al rubro otro, se verificó que registró un incremento notorio en el ejercicio presupuestal 2012, ascendente a 125.600 soles en relación al año anterior, el cual no se encontraría sustentado en sus ingresos anuales percibidos por concepto remunerativo y de fuente privada, ascendente a la suma bruta de 156.060 soles, toda vez que inclusive dichos ingresos en relación al ejercicio anterior, esto es al 2011, habría mermado en 2.400 soles. De esa manera, dichas inconsistencias en su declaración jurada, sumado que en la diligencia de allanamiento de fecha 26 de noviembre de 2019 se dejó constancia que en el interior de los cajones de su escritorio, ubicado en el centro de su despacho, se encontraron las sumas de $71.260 y 25.610 soles, donde se estableció pues preliminarmente que Alberto Orlando Rosell Alvarado, mientras desempeñaba funciones como magistrado del Ministerio Público, habría abusado funcionalmente de su cargo, incrementando injustificadamente su patrimonio, toda vez que sus egresos no coincidían proporcionalmente con sus ingresos legítimos. La Fiscalía de la Nación, al emitir la disposición de inicio de diligencias preliminares, atribuyó al señor Alberto Orlando Rosell Alvarado la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito. Se entiende en su modalidad simple del primer párrafo del artículo 401 del Código Penal. Cierto es también que el ilícito atribuido es un delito permanente que se caracteriza por ser de ejecución continua y de ejecución permanente, razón por la cual su estado de consumación o situación ilícita se prolonga en el tiempo. Aun cuando parte de los hechos atribuidos comprende un espacio temporal en que el denunciante, en que el denunciado se desempeñaba como fiscal superior titular del Distrito Fiscal de Lima Norte, cierto es también que la secuencia de los actos ejecutivos que constituyeron el incremento ilícito patrimonial que se atribuye al doctor Alberto Orlando Rosell Alvarado se había pues producido en parte cuando se desempeñó como presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Lima Norte. Esto es entre el periodo del 2 de enero del 2013 al 29 de diciembre de 2014. Razón por la cual le resulta aplicable la agravante establecida en el segundo párrafo del artículo 401 del Código Penal. Esto es funcionario público que ha ocupado cargos de alta dirección, dado que el mencionado ilícito se prolongó en el tiempo, siendo dicho cargo el último que ocupó el investigado dentro de la administración pública. Por tanto, los hechos atribuidos al denunciado Alberto Orlando Rosell Alvarado se subsumirían en el delito de enriquecimiento ilícito agravado por haber ocupado cargos de alta dirección. En cuanto al informe pericial contable financiero, número 151-2022, de fecha 8 de junio del 2022, practicado por el perito oficial Richard Daniel Sánchez Solórzano, el mismo concluyó, entre otros, que de la comparación de los ingresos y egresos del investigado Alberto Orlando Rosell Alvarado durante el periodo peritado, esto es de enero del 2006 hasta diciembre de 2021, se determinó un incremento patrimonial no justificado por el monto de 461.508.47 nuevos soles. Si bien la pericia abarcó desde enero del 2006 hasta diciembre de 2021, no obstante, se desprende que por resolución de la Fiscalía de la Nación número 593-2022 del 4 de abril del mismo año, se dio por concluida la designación del abogado Alberto Orlando Rosell Alvarado como fiscal superior de Lima Norte en el despacho de la Tercera Fiscalía Superior Penal, con efectividad al 19 de abril del 2021, vale decir, perdió la condición de funcionario público. En ese sentido, los montos por concepto de ingreso y egreso registrado por el investigado Rosell Alvarado y su cónyuge, que se hubieran recogido en la pericia del 20 de abril a diciembre de 2021, no corresponde ser considerado en la evaluación final para determinar la existencia o no de desbalance patrimonial del citado investigado, toda vez que durante dicho lapso no ostentaba la cualidad de funcionario público exigible en el delito materia de investigación. Es necesario señalar que el investigado
en el periodo materia de imputación, esto es, desde el 1 de enero del 2006 al 19 de abril del 2021, ha ostentado el cargo de funcionario público. Por otra parte, conforme a la jurisprudencia y doctrina ya conocidos, no se exige, pues, para la configuración del delito de enriquecimiento ilícito que la gente, ostentando el cargo público, ejerza plenamente sus funciones o atribuciones. Basta que haga valer abusivamente el mismo. Claro está, ostentando dicho cargo público. Ahora, teniendo en cuenta los resultados del informe pericial antes mencionado, ratificado por el informe número 18-2022 de fecha 8 de julio del 2022, sin considerar los ingresos y egresos del investigado Rosel Alvarado por los meses de mayo y diciembre de 2021, se pudo determinar que en el periodo de enero del 2016 a abril del 2021, el investigado Rosel Alvarado tuvo un incremento patrimonial no justificado por el monto de 276.260.47 nuevos soles. Con respecto a la condición de funcionario público, de acuerdo a la constancia de desempeño funcional emitida por la Oficina de Registro y Evaluación de Fiscales, de fecha 15 de septiembre de 2021, el doctor Alberto Orlando Rosel Alvarado ingresó a laborar desde el 21 de junio de 1988 y con fecha 14 de abril de 2021 se da por concluida su designación. En ese sentido se advierte, pues, que desde enero de 2006 hasta abril de 2021 ejerció funciones como fiscal provincial y luego como fiscal superior titular del Distrito Fiscal de Lima Norte, en cuyo periodo también se desempeñó como presidente de la Junta de Fiscales Superiores. En cuanto al delito imputado, el mismo se subsume dentro del artículo 401 del Código Procesal Penal, esto es enriquecimiento ilícito agravado. Ahora, dentro de los elementos de convicción que ha presentado este Ministerio Público, han sido 16, dentro de los cuales simplemente vamos a señalar los más resaltantes. Entre ellos tenemos el informe pericial contable financiero número 151-2022, el informe número 18-2022, de fecha 8 de julio de 2022. Este último se pronuncia sobre cada una de las observaciones formuladas por el perito de parte. Tenemos el acta de allanamiento, registro, incautación y lacrado de documentos del despacho de la Tercera Fiscalía Superior Penal de Lima Norte, de fecha 26 de noviembre del 2019, la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria de fecha 3 de diciembre de 2019, emitida por la Segunda Fiscalía Suprema, en el sentido de que al doctor Alberto Orlando Rosel Alvarado se le aperturó investigación por el delito de tráfico de influencias y otros en agravio del Estado. Asimismo, se ha juntado el acta de deslacrado, obtención de copias y lacrado de documentos incautados de fecha 27 de noviembre, realizado, pues, por la Primera Fiscalía Suprema Transitoria, especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos. Ahora, en cuanto a los presupuestos de la medida de comparecencia con restricciones, en cuanto al peligro procesal, conforme a la regulación de las medidas de coerción procesal establecidas en el Código Procesal Penal, se dictará, pues, mandato de prisión preventiva en los casos en los que concurran fundados elementos de convicción que vinculen al imputado con el delito. Asimismo, la pena sea superior a los 5 años y peligro de fuga o de obstaculización. De no concurrir todos estos supuestos y en estricta observancia del principio de proporcionalidad, se dictará mandato de comparecencia con restricciones. En los casos, pues, que pueda razonablemente evitarse el peligro procesal, conforme así lo señala el artículo 287 del Código Procesal Penal. Asimismo, sostenemos que no existe un peligro procesal de tal magnitud para imponer una medida tan gravosa como la prisión, pero que el nivel de peligro procesal que se advierte puede evitarse con la imposición de una medida cautelar personal de menor intensidad, como lo es la comparecencia restrictiva. Es decir, esta medida, pues, aseguraría eficientemente la presencia del procesado Alberto Orlando Rosel Alvarado durante el proceso penal. En cuanto a los fundados y graves elementos de convicción, ya lo hemos señalado conforme hemos leído los más resaltantes, los cuales, pues, comprenden también asimismo los fundamentos fácticos del delito imputado, la subsunción de los hechos punibles y los elementos de comisión con el delito incriminado respectivamente. Pues consideramos que existen suficientes elementos de comisión para estimar razonablemente tanto la comisión
del presunto delito de enriquecimiento ilícito agravado por parte del investigado Alberto Orlando Rosell Alvarado en calidad de autor de tal delito. En cuanto a la pronoxis de la pena, conforme lo señala el artículo 401 del Código Penal, la modalidad simple es una pena no menor de 5 ni mayor de 10 años y la modalidad agravada será no menor de 10 ni mayor de 15 años. Por lo que este despacho supremo considera que la pena estimada a imponerse al procesado es probablemente una pena innegablemente grave, esto es que podría ser mayor a 5 años de privación de la libertad. En cuanto al peligro procesal, peligro de fuga, esto es lo que tiene que ver con los arraigos de índoles domiciliario, familiar y laboral. Alberto Orlando Rosell Alvarado se debe indicar que al momento de brindar su declaración indagatoria ante el Ministerio Público, señaló como domicilio real el ubicado en Residencial San Felipe, Bloc Los Olivos, tercer ingreso, departamento 212, Jesús María. Asimismo, ha juntado en el escrito subtitulado para mejor resolver la audiencia de comparecencia con restricciones, acompaña una acta con respecto a este domicilio. Sin embargo, conforme se advierte su ficha Renier, consta que domicilia en calle Amalia Puga de Lozada, número 156, departamento 301, San Miguel. Ello pues no dejaría colegir fehacientemente cuál de los dos sería su residencia permanente. Acá en su escrito igualmente hace mención de este domicilio, es decir, uno que aparece en Renier, este es en Amalia Puga, y otro que ha juntado una resolución de número 20 de fecha 28 de mayo del 2020 que ordena la ejecución del mandato de detención domiciliaria en el domicilio ubicado en Residencial San Felipe. Por otro lado, en lo concerniente al arraigo familiar, se tiene pues la condición de casado, pero no se tiene conocimiento si reside o no con su señora esposa y sus hijos mayores de edad. En lo que comprende el arraigo laboral, efectivamente, el doctor Rosell ha juntado recibos por honorarios profesionales y un contrato de trabajo. Los recibos que junta son por un monto equivalente a 2.500 soles mensuales. Así como se tiene conocimiento, señor magistrado, que mediante resolución de gerencia del Ministerio Público de fecha 14 de diciembre de 2021, el hoy investigado recibió el cheque número 169761-731 01-8000-383-702 de fecha 1 de octubre del 2021 por el importe de 178.744 nuevos soles por beneficios sociales. Aunado a lo antes señalado, respecto a los arraigos, debemos precisar que en cuanto a este indicador del peligro de fuga, el imputado ha ejercido como alto funcionario, como bien se ha señalado, esto es fiscal superior y presidente de la Junta Fiscales Superiores de Lima Norte. Ambos cargos le habrían permitido obtener remuneraciones o ingresos superiores a los de una persona promedio, lo que le habría permitido pues estructurar una solvencia económica, máxime si ya no tiene hijos menores de edad. En cuanto a la magnitud del daño causado y la ausencia de una actitud voluntaria de repararlo. El daño causado por la conducta que habría desplegado el imputado genera pues una afectación a la imagen del Ministerio Público y genera un estado de desconfianza respecto a la labor del Ministerio Público como titular de la acción penal y defensor de la legalidad. Siendo así, el doctor Alberto Orlando Rosell Alvarado habría abusado de su cargo para la consumación del delito que se le imputa, como es enriquecimiento ilícito, y sobre todo que hasta el momento no se advierte que haya mostrado voluntad de reparar el grave daño causado con su conducta. En cuanto al peligro de obstaculización, pues se advierte que no existe la alta probabilidad de que el investigado pueda destruir, modificar sobre los elementos de prueba recabados o influir sobre testigos. En cuanto a la caución y el monto solicitado, el artículo 287, numeral punto 1 del Código Procesal Penal señala que se impondrán las restricciones previstas en el artículo 288 siempre que el peligro de fuga o de obstaculización de la averiguación de la verdad pueda razonablemente evitarse. En el presente requerimiento sostenemos que existen graves y fundados elementos de la comisión del delito investigado, además de la vinculación del investigado con tal ilícito. Sumado a esto, la pronóstico de la pena sería mayor a 5 años
Y si bien no existe un peligro procesal de gran magnitud para imponer una medida gravosa como la prisión preventiva, sí resulta idóneo y necesario imponer una medida de comparecencia con restricción. El artículo 288 de la norma adjetiva antes mencionada señala que la prestación de una caución económica caución económica si las posibilidades del imputado lo permiten. Esto es, conforme se ha podido advertir, pues tendría ingresos económicos, ha recibido sus beneficios sociales y no tendría mayor carga. Más aún, en cuanto en el anexo 18 del escrito presentado con fecha 5 de julio, señala que sería a cargo de su hermano Orlando Rosell Alvarado por tener una discapacidad. Sin embargo, conforme tengo acá a la vista, el informe de observación a la pericia oficial lo firma el contador público colegiado Orlando Rosell Alvarado. En cuanto al monto que está solicitando este Ministerio Público, es el monto de 30.000 nuevos soles. En cuanto al test de proporcionalidad, en cuanto al requerimiento de comparecencia con restricciones, tenemos brevemente, señor magistrado, su principio de idoneidad. En el caso concreto, la medida de comparecencia con restricciones, con caución, persigue pues un fin constitucional legítimo en sí mismo, como es la eficacia de la persecución penal y emisión de la sentencia respectiva. Esto es los fines del proceso. Por lo que significa pues que la medida solicitada es idónea para que el proceso penal finalice conforme lo establecen las normas penales vigentes. En cuanto al subprincipio de necesidad, pues no existe otra medida alterna menos gravosa que cumpla con la finalidad mencionada. Por ello, el requerimiento constituye una medida necesaria. En cuanto al principio de proporcionalidad, ahora bien, la afectación de este derecho, en todo caso, al concurrir y a dar cuenta, no ausentarse de la provincia en que reside sin autorización del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, pues este derecho de tránsito pues es mínimo la afectación en relación a los beneficios que se espera alcanzar con el esclarecimiento de los hechos y la emisión de la sentencia. Por todo lo expuesto, señor juez, este Ministerio Público solicita pues se impongan las medidas antes mencionadas conforme han sido debidamente sustentadas. He concluido. Muchas gracias. Gracias, señor fiscal. Señor Rosell tiene el uso de la palabra también por 20 minutos. No olvide prender su micro. ¿Se me escucha? Sí, perfecto, adelante. Señor, permítame usted, antes de esbozar los argumentos por los cuales consideramos que se debe de declarar infundada la pretensión cautelar solicitada por el Ministerio Público, hacer mención que los hechos que son materia de investigación seguidos en mi contra por el Ministerio Público, ¿sí?, por el presunto delito de enriquecimiento ilícito, datan del mes de agosto del año 2021. Investigaciones que estuvieron a cargo del área de enriquecimiento ilícito de la Fiscalía de la Nación, las mismas que se dieron inicio el 27 de agosto del 2021 mediante disposición fiscal número 01. Siendo que con fecha 8 de marzo del año en curso, luego de haber transcurrido 2 años y 7 meses del inicio de las diligencias preliminares, se emitió la disposición fiscal número 5, mediante el cual dispone formular cargos en mi contra y así también ordena que se emita la disposición de formalización de investigación preparatoria, dando lugar a que la segunda Fiscalía Suprema, ¿sí?, especializada en delitos de corrupción de funcionario, que es parte del señor fiscal supremo presente en esta audiencia, ¿sí?, en el mes de abril del año en curso, emitió la disposición de formalización de investigación preparatoria,
ciertamente dando cumplimiento a lo dispuesto por su órgano superior jerárquico, en este caso la Fiscalía de la Nación. En este orden de ideas, señor Juez Supremo, ¿sí? Y como quiera que estamos frente a un requerimiento que restringe derechos fundamentales, consideramos que lo que se debe de analizar en esta audiencia es que si se cumplen con los presupuestos que exige toda medida coercitiva de carácter procesal. En cuanto al primer presupuesto, el llamado fumus delicti comissi, cabe precisar que tanto la doctrina especializada como la jurisprudencia nacional han coincidido en señalar que la comparecencia con restricciones como medida limitativa de derechos está informada por el principio de intervención indiciaria, suficientes elementos de convicción. Y la exigencia de elementos de convicción, señor juez, abarca el fumus delicti comissi, razonable atribución de un hecho punible a un imputado desde el estándar de probabilidad delictiva o sospecha suficiente. En el caso que nos compete, señor magistrado, el Ministerio Público me imputa ser presunto autor del delito de enriquecimiento ilícito. Y ello porque supuestamente habría abusado de mi cargo de fiscal superior dentro del periodo comprendido desde el mes de enero del 2006 al mes de abril del 2021, incrementando ilícitamente mi patrimonio por un monto aproximado de 276.660 soles. Desbalance patrimonial detectado en la pericia oficial número 151/2022 y ratificado por el informe 18/2022, conforme así se indica en el numeral 541 del requerimiento fiscal. Como se puede apreciar, señor magistrado, el Ministerio Público escolta la imputación formulada en mi contra como elemento de convicción, ¿sí?, sobre la base de este informe pericial oficial. Sin embargo, señor juez, consideramos que dicha pericia oficial en modo alguno puede ser considerado como un elemento de convicción revelador de la existencia del delito, ni mucho menos puede vincular a mi persona con el delito de enriquecimiento ilícito que se me atribuye. En primer lugar, acá, señor juez, tenemos que plantearnos algunas interrogantes. ¿Cómo se puede considerar la pericia oficial como un elemento suficiente de convicción si es el mismo Ministerio Público que en la formalización de investigación preparatoria, ¿sí?, está disponiendo la ampliación de esa pericia? Y esa ampliación de esta pericia ciertamente lo está haciendo esta Fiscalía Suprema en base a lo que ha ordenado la Fiscalía de la Nación. Yo soy consciente, tengo que reconocer, que la Fiscalía Suprema que está planteando su pretensión cautelar lo está haciendo en base a lo que ha dispuesto la Fiscalía de la Nación. Pero eso no es óbvio, señor Juez Supremo, que la Fiscalía de la Nación también, como cualquier otra ente o organismo, puede estar susceptible de incurrir en errores. Otra interrogante con respecto a esta pericia, y que se señala también, que señala la Fiscalía de la Nación y que lo transcribe esta segunda Fiscalía Suprema, es que no es tan cierto, señor Juez Supremo, que ese desbalance patrimonial se haya dado, ¿sí?, durante todo el periodo materia del examen pericial. Esto es desde enero del 2006 hasta el mes de diciembre del 2021, sino que dicho desbalance patrimonial se verificó a partir del año 2020, conforme así se aprecia del cuadro número 60 de ingresos y egresos, ¿sí?, que forman parte de la pericia oficial, obrantes a folios 7476, ¿sí?, y que hemos puesto a disposición de su despacho
este cuadro de comparaciones. Debiendo de enfatizar, señor juez, en este extremo, que el periodo de tiempo comprendido entre los años 2020 y 2021, donde la pericia oficial detectó el desbalance, el suscrito ya no ejercía funciones de fiscal del Ministerio Público, debido porque al haberme inmerso en un proceso penal, seguido precisamente por la Segunda Fiscalía Suprema Especializada y también controlada por vuestro juzgado de investigación preparatoria, ¿sí? La Fiscalía Suprema de Control Interno, el 2 de diciembre del 19, me abstuvo del cargo de fiscal. Me abstuvo del cargo de fiscal. Y no solo eso, señor juez supremo, sino la judicatura que usted actualmente se encuentra a cargo, mediante resolución número 2 del 6 de diciembre del 19, me impuso 18 meses de prisión preventiva. Así entonces se advierte con meridiana claridad que el desbalance patrimonial detectado en la pericia oficial se produjo en un ámbito temporal donde mi persona ya no ejercía el cargo de fiscal. Cabe mencionar asimismo, señor magistrado, que el periodo de tiempo que ejercí el cargo de fiscal, esto es desde el mes de enero del 2006 al mes de diciembre del 2019, en la pericia oficial no se detectó desbalance patrimonial alguno, conforme es de verse del cuadro número 60 de ingresos y egresos antes mencionado. Acá, señor juez supremo, resulta ilustrativo mencionar, por acá tengo una, perdón, permítame, lo señalado por su judicatura en la resolución número 5 del 20 de octubre del año 2021, expediente 35, incidente 2, cuando precisa que para el delito de investigación resulta necesario que el agente activo cualificado aumente su patrimonio en forma ilegal al margen de la normatividad preexistente. Dicha ilicitud aparece relacionada siempre en relación al cargo funcional. Siempre, señor juez supremo, los pronunciamientos internacionales nos pueden dar mejores pautas. El artículo 9 de la Convención Interamericana de la Lucha contra la Corrupción ha señalado que el incremento patrimonial debe de realizarse en ejercicio de sus funciones y que no puede ser justificado por él. Resulta indudable, señor magistrado, que la figura del enriquecimiento ilícito únicamente es entendible en el ámbito del ejercicio de las funciones. De lo precedentemente expuesto, queda claro que el representante del Ministerio Público que tuvo a su cargo primigeniamente las diligencias preliminares no valoró en su integridad ni tampoco interpretó correctamente la tantas veces mencionada pericia oficial, que a nuestro modo de entender no solo carece de idoneidad legal para probar los hechos, sino que tampoco constituye un suficiente elemento de convicción que reclama el fumus delicti commissi. En cuanto, señor, al peligro procesal, antes de absolver el presunto peligro invocado por el Ministerio Público, resulta oportuno remitirnos a criterios que han sido pronunciados por la jurisprudencia nacional, así como por instrumentos internacionales. Así tenemos la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 27 de noviembre del 2023, tenemos la casación 631 del 2015, así como también la casación 1445 del 2018. Todos estos pronunciamientos, señor juez, coinciden, ¿sí?, de manera uniforme, que para que se establezca el peligro procesal, ¿sí?, se tienen que basarse en circunstancias objetivas y ciertas, y no en presunciones
ni especulaciones. A partir de estos lineamientos jurisprudenciales, vamos a demostrar que no concurren los presupuestos procesales para que se configure el aludido peligrosismo procesal. Sobre la presunta carencia de residencia habitual, la Fiscalía sustenta dicho extremo afirmando que el recurrente al momento de brindar su declaración indagatoria señaló como domicilio el domicilio, cito, en la residencial San Felipe, Bloc Los Olivos, departamento 212, Jesús María. Sin embargo, como se advierte, dice, de la ficha RENIEC, mi domicilio real consta en la calle Amalia Puga de Lozada 156, departamento 301, San Miguel. Y ello no deja colegir cuál de los dos sería mi residencia permanente. En primer lugar, señor juez, ¿sí?, en el auto de apelación de fecha 29 de marzo del 22, expediente 30-2022, ¿sí?, la Sala Penal Permanente ha señalado que quien tiene más de un domicilio legalmente se le reputa que vive en cualquiera de ellos, ¿sí? Condición establecida en el artículo 35 del Código Civil, en modo alguno puede constituir una razón justificante para sustentar la falta de arraigo respecto del domicilio. Y en segundo lugar, también debo de precisar que existen suficientes elementos objetivos que acreditan que mi única dirección domiciliaria es la que corresponde a la calle Amalia Puga de Lozada, 156, departamento 301, San Miguel. Conforme así se advierte del acta notarial que se ha puesto a disposición de su despacho, donde nítidamente y palmariamente se demuestra que mi persona domicilia, su domicilio real es el ubicado en el distrito de San Miguel. Ahora bien, señor magistrado, si al momento de rendir mi declaración indagatoria hice mención al domicilio, cito, en la residencial San Felipe, es porque en ese momento, señor magistrado, yo estaba sufriendo arresto domiciliario, ¿sí? Y ese domicilio, ¿por qué lo fijé? Porque el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, en base a la información que dio la Policía Nacional, observó mi domicilio real en el distrito de San Miguel, ¿sí?, por no reunir las condiciones de seguridad, siendo ese el motivo que el Juzgado Supremo me autorizó para que fije otro domicilio, que es el que está en la residencial San Felipe. Sobre la carencia de asiento familiar, el Ministerio Público sustenta este supuesto señalando que no se tiene conocimiento si resido o no con mi familia. De lo antes expuesto, señor, queda claro que sí cuento con arraigo familiar, ¿sí?, por tener una residencia fija estable y vivir en ella junto a mi familia. Sobre la carencia del asiento de trabajo, el Ministerio Público señala que carezco de arraigo laboral por no laborar en el Ministerio Público desde el mes de abril del 2021. Señor magistrado, conforme de verse de la documentación que se ha alcanzado a su despacho, tales como un contrato de trabajo, tales como la papeleta de habilitación profesional del Colegio de Abogados de Lima y un acta de sesión de la primera sala penal de apelaciones, estoy acreditándose que sí cuento con arraigo laboral. Finalmente, señor juez, con respecto a la caución, el Ministerio Público solicita que se me imponga una caución de hasta 30.000 soles. Y para fundamentar el monto de dicha caución en relación a la condición económica de mi persona, señala que los cargos que he desempeñado como fiscal me ha permitido acrecentar mi patrimonio. Al respecto, debo de empezar por mencionar, señor juez, ¿sí?, que cuando el texto adjetivo, la norma adjetiva, hace referencia a condición económica del investigado, se está refiriendo a la disposición de la situación de una persona según sus ingresos y ocupación, más no al patrimonio que pueda o no tener, resultando por consiguiente entendible
la razón por la cual el Ministerio Público no hace referencia a estos conceptos, puesto que en su requerimiento ha señalado que el recurrente no cuenta con trabajo y desconocen si tengo ingreso económico alguno. Tampoco se ajusta a la verdad que mi persona haya acrecentado patrimonio en base a los cargos que desempeñé cuando era fiscal del Ministerio Público, toda vez que conforme deberse de todos los certificados que ha juntado su despacho, emitidos por la SUNAR, así como mis estados de cuentas, certifica que solamente cuento con un bien mueble, un auto Nissan del año 91, un bien inmueble que lo adquirí por herencia y que no cuento en la actualidad con ahorros en mis cuentas de ahorro. ¿Sí? En cuanto a mis ingresos, señor juez, si bien es cierto que estoy acreditando que tengo un ingreso de 2.500 soles, ¿sí? Este ingreso no me permitiría solventar el dinero solicitado por la caución, máxime aún si tengo egresos, señor juez, egresos consistente en gastos. Primeramente, soy una persona diagnosticada como diabético, conforme lo estoy acreditando con el certificado de la Clínica Internacional que he puesto a disposición de su despacho, ello que implica gastos en compra de remedios, en consultas y sobre todo gastos de alimentación de una dieta bastante exigente y rigurosa. También tengo otros gastos. Estoy a cargo de la manutención de mi hermano gemelo, Orlando Rosel Alvarado. Ciertamente el señor fiscal dice que mi hermano fue perito, participó como perito de parte. Sí, eso es cierto. En esa época mi hermano no tenía la condición de discapacitado, señor juez. Esa condición la estoy acreditando también con documentos que he puesto a disposición de su despacho. Así también estoy a cargo, como digo, de mi hermano, ¿sí? También tengo que sufragar deudas que tengo en el sistema financiero, como también he puesto en consideración con documentos a su despacho. Eso, señor magistrado, estos argumentos que estoy vertiendo, pues me harían imposible poder sufragar con esa suma de dinero. Señor juez, también hay otros aspectos, ojalá todavía tenga algún momento, que son de relevancia mencionarlo usted. El Ministerio Público está subsumiendo la conducta a mi persona como el delito de enriquecimiento ilícito agravado. Precisamente dice porque por haber sido presidente de la Junta de Fiscales superiores de Lima Norte, ¿sí? Este ha sido un cargo de alta dirección. Al emitirse este enunciado, el Ministerio Público no ha tenido en cuenta la resolución de la Fiscalía de la Nación número 1139-2020, que aprueba el texto del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio Público, que en su artículo 5 señala como órganos de alta dirección al despacho de la Fiscalía de la Nación y a la Junta de Fiscales Supremos, no estando comprendido como órgano de alta dirección la presidencia de la Junta de Fiscales Superiores. Señor juez, en base a todos estos argumentos, ¿sí? Solicito a usted muy respetuosamente, pues tenga en cuenta, ¿sí? Y declare infundada la pretensión del Ministerio Público, solicitando, ¿no?, que al no estar presente el peligrosismo procesal, que al haber demostrado, de acuerdo a los argumentos demostrados en esta audiencia, ¿no?, que soy una persona que estoy sujeta siempre a la persecución penal, y eso me faltaba mencionar, señor juez, porque yo estoy sujeto a otra comparecencia con restricciones, precisamente una investigación que ha seguido ante la segunda fiscalía, comparecencia con restricciones que las vengo cumpliendo escrupulosamente. Ahí me han fijado, señor juez supremo, como regla de conducta,
que registre mi firma cada 15 días, lo estoy haciendo. En esa comparecencia con restricciones también me fijaron una caución sumamente elevada. También cumplí, señor, con hacer eso. Entonces son circunstancias que se debe de acreditar mi comportamiento procesal en otro proceso, pero que también se debe tener en cuenta en este proceso. Eso es todo, señor Juez Supremo, he cumplido. Gracias, señor. Doctor Zapata, tiene luz al palabra por 7 minutos. Gracias, señor magistrado. Seré brevemente. Con respecto al informe pericial que ha señalado el doctor Rosel Alvarado, señala que en modo alguno puede ser considerado como revelador del delito imputado. En este sentido, señor magistrado, objetivamente se advierte que este elemento de convicción, pues, genera una sospecha reveladora, motivo por el cual se formalizó la investigación preparatoria. Más allá de los cuestionamientos que hace la defensa técnica, la autodefensa con respecto a este informe pericial, entendemos, señor magistrado, que esta no es la etapa donde debe ser cuestionado esta pericia oficial. En cuanto al desbalance patrimonial, igualmente, el periodo en cual ha sido peritado es entre enero de 2016 a abril del 2021. Ahora, señala que se está disponiendo una nueva pericia, efectivamente. ¿Por qué? Porque en la pericia antes mencionada no ha sido considerado, y tampoco lo ha mencionado el doctor Alberto Orlando Rosel, que en esta pericia no se ha peritado los $71,000 y los 25,610 soles aproximadamente encontrados en su despacho fiscal en distintos sobres. Esa es la parte que falta realizar. Que bueno, ya se discutirá, se cuestionará, se alegará en la audiencia que corresponda. Ahora, con respecto al arraigo laboral, hemos tomado en cuenta cuando hemos hecho nuestra exposición que efectivamente ha mostrado, ha juntado recibos por honorarios profesionales. Eso no hay mayor cuestionamiento en ese sentido. En cuanto a la conducta agravada, igualmente el doctor Rosel ya lo solicitó vía aclaración, ante este despacho fiscal supremo, y ya se le contestó lo correspondiente, conforme ha sido debidamente notificado, y tampoco resulta si es enriquecimiento ilícito simple o agravado, no corresponde que sea debatido en esta audiencia, no en la etapa procesal. Ahora, con respecto a que está a cargo de su hermano discapacitado, el doctor Rosel no ha juntado o no ha acreditado ser el único familiar obligado con su dicho hermano. Desconocemos si este hermano tiene otra familia, si tiene hijos, si es el único hermano el doctor Rosel Alvarado. Simplemente adjunta un carnet de discapacidad que no se logra apreciar conforme lo hemos impreso, que es la dolencia o la discapacidad que tendría, que no lo dudamos, pero sin embargo esto no es suficiente para acreditar que él está a cargo de su hermano. Por todo lo antes señalado, señor magistrado, este Ministerio Público se ratifica y solicita se declare fundado nuestro requerimiento. Muchas gracias, he concluido. Gracias. Señor Rosel, también tiene 7 minutos. Muy bien, gracias, señor Juez Supremo. En cuanto a la pericia oficial, nos reiteramos en los argumentos que hemos vertido, en el sentido que dicha pericia oficial pues no puede ser un elemento de convicción revelador de la comisión del delito que se me está atribuyendo por los argumentos ya expuestos. En cuanto a lo que dice el señor fiscal supremo en relación al dinero establecido en el acta de allanamiento, ¿no? Ciertamente, si el Ministerio Público sí está pidiendo la ampliación en ese sentido,
Y más que todo lo está pidiendo porque eso nace, como le vuelvo a decir, de la disposición de la Fiscalía de la Nación. ¿Pero qué dice la disposición de la Fiscalía de la Nación, señor Juez Supremo? Dice que de acuerdo al desarrollo y a las conclusiones, ¿sí?, de la pericia oficial, ¿sí?, no se ha tenido en cuenta ese dinero para la evolución patrimonial de mi persona. Señor Juez Supremo, yo le estoy adjuntando también a su despacho parte de la pericia oficial en sus conclusiones, que en ningún momento hace referencia a lo que está señalando el Ministerio Público. No hace referencia alguna que si ese dinero. Acá hay una cosa bien cierta y objetiva, señor Juez Supremo. La razón por la cual el Ministerio Público primigeniamente dispuso la realización de la pericia oficial, y eso se puede ver en la disposición número 1 del mes de agosto del 2021, que también le ha juntado a su despacho. ¿Cuál fue la razón principal? El hallazgo de ese monto de dinero, señor Juez Supremo, ¿sí? Esa fue la razón. Entonces, estas situaciones se tienen que sopesar. Ahora que si el perito oficial, señor Juez Supremo, no lo ha tenido en cuenta, la pasividad, la negligencia del perito oficial no puede ir en contra de mis intereses. Yo, señor Juez Supremo, y eso también va a ser materia de una tutela que estoy solicitando, pedí hasta en 3 o 4 oportunidades al Ministerio Público, insisto, no al Ministerio Público que está presente en esta audiencia, sino al área de enriquecimiento ilícito, que se amplíe la pericia oficial. ¿Y qué me respondió? Que esa pericia está conforme a derecho. Por eso es que incluso ahora me sorprende que se esté pidiendo la ampliación. Bueno, pues eso va a ser materia de la audiencia de tutela. Eso sería todo, señor Juez Supremo, y le agradezco desde ya a usted, al representante del Ministerio Público, por haber tenido la atención de haberme escuchado. Muchas gracias. Gracias, señor. Señor fiscal, hay unas preguntas para ver, me aclare el tema de la pericia. ¿Qué es lo que está cuestionando el señor Rosell, no? Esta pericia, ¿a qué periodo se ha hecho? Según entiendo, es desde el 2006 al abril hasta el 2021. Pero hay un periodo que ya el señor Rosell no era fiscal. Claro, a partir del 19 de abril. Se está tomando en cuenta, doctor, y así se especifica en la disposición de la Fiscalía de la Nación y de este despacho supremo, se toma en cuenta hasta el día en que ya es cesado, 19 de abril aproximadamente del 2021. No se estaba, porque la pericia se hizo hasta diciembre de 2021. Se ha tomado en cuenta hasta abril nomás del 2019. Y en cuya pericia, pues se advierte que no se tomó en cuenta los $70,000 ni los 25,000 soles hallados, conforme lo hemos escuchado, ¿no? Lo señala el doctor Rosell. Y por eso que se está pidiendo la ampliación de esa pericia en ese extremo. Ya. Y de esa suma que se encontró, ¿qué argumento dio el señor Rosell? Porque ese es otro caso, ¿no? No, doctor, le explico muy brevemente. ¿Qué es lo que pasa? Que en mérito a un operativo que hizo la primera Fiscalía Suprema Transitoria, se le vinculó al doctor Rosell, entre otros delitos, por tráfico de influencias, donde también se detuvo al ex premier Villanueva. Ese es un caso que ya está en acusación por tráfico de influencia y otros delitos. Están incluidas otras personas. A raíz de ese operativo es que se encontró ese dinero, los dólares y los soles. Entonces, ¿qué hizo la segunda Fiscalía Suprema? Informó a la Fiscalía de la Nación el hallazgo de este dinero. Y a raíz de este hallazgo de estos dineros en la oficina del doctor Rosell, es que Fiscalía de la Nación apertura investigación por enriquecimiento ilícito. Eso da origen a este proceso. A este proceso. Uh-huh. Y van al periodo 2006. Del 2000, exactamente, del 2006 al 2019, la que se está tomando en cuenta, conforme así lo explicamos. Ahí lo explican en la pericia. Sí, efectivamente, y es también eso se explica detalladamente en la disposición de formalización de la investigación preparatoria. Correcto. Gracias. Señor Rosell, su último domicilio o su domicilio, que es el correcto, entendí que es el de la RENIE, que es San Miguel, ¿verdad? Sí, doctor. Ya, ese es su domicilio. Yo cambié de domicilio como vuelvo a decir, en mérito pues a que hubo una observación de la Policía Nacional cuando estaba cumpliendo arresto domiciliario.
Ya, pero eso era, por eso se fue usted a San Felipe. Sí, sí. Ya, pero este es el domicilio que usted tiene. Ya, Doctor, una contingencia, por favor, y disculpe dígame. usted, gente muy corta, ¿ya? Con respecto al dinero hallado en la, señor, como le reitero a usted, señor juez, ¿sí? En las conclusiones de la pericia no se hace en ningún momento referencia que ese dinero no haya sido, ¿sí?, incluido en la pericia. Nosotros, señor, en la investigación, concretamente al señor perito oficial, le hemos adjuntado un contrato notarial legalizado por el cual mi persona hizo la venta de un bien inmueble que lo adquiría a título de herencia por la suma de $90,000, ¿sí? Todos estos dineros, así como otros ingresos que he tenido, yo estoy justificando legalmente ese dinero. Entonces yo quería hacer esa acotación. Claro que eso ya será materia de un... Ya, gracias. Sí, doctor Zapata. Sí, doctor, me escucha para aclarar. Efectivamente, el doctor Rosell juntó un contrato por la venta de un inmueble de $90,000. Efectivamente. Pero también es cierto, doctor, que en registros públicos aparece que esa venta fue realizada por $20,000. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Esa es la realidad, objetivamente. Gracias. Gracias. Habiendo escuchado los argumentos de la Fiscalía, que solicita se declare fundado el requerimiento de comparecencia con restricciones con las reglas de conducta que se han escuchado y una caución en el proceso seguido al señor Rosell Alvarado. Y los argumentos de la defensa, quien solicita que se declare infundado este requerimiento, se va a pedir la resolución correspondiente y notificada a las casillas electrónicas. Siendo las 10:33, se concluye la presente audiencia. Gracias, hasta luego. Muy buenos días, con todo. Hasta luego. Gracias.